Buenos días. Pues nada, os contaba en el vídeo anterior que en este último vídeo de genética, la parte genética, pues os iba a contar cómo se producía la regulación de la expresión génica y vamos a ver también las diferentes mutaciones que pueden ocurrir, ¿vale? Qué tipos hay y qué agentes son los que normalmente determinan esas alteraciones, esas modificaciones del material genético. En primer lugar, la regulación de la expresión génica. ¿En qué consiste esto? Yo también os decía que es importante que las células solo expresen los genes cuando sea necesario, es decir, la expresión de un gen determina la síntesis de un ARN mensajero a través de la transcripción y posteriormente la traducción de esta información para conseguir una proteína. Todo eso, esos dos procesos, transcripción y traducción, genera o produce un gasto de energía. Por tanto, ese gasto de energía la célula no puede realizarlo salvo que lo necesite, es decir, no se puede permitir el lujo de gastar energía. Por tanto, la expresión génica solo se lleva a cabo cuando se necesita fabricar una proteína. Esa proteína puede ser una enzima, esa proteína puede ser una hormona, ¿vale? Lo que se necesite en cada momento en función de la información genética que tiene un individuo. Esa expresión génica, ¿vale? Es diferente, es un poquito diferente en cuanto a procariotas, bacterias respecto a las eucariotas. En eucariotas es verdad que es un poquito más complejo. Yo voy a explicar hoy concretamente uno de los mecanismos de regulación de esa expresión génica que se descubrió en los años 60 por dos científicos, Jacob y Monod, y consiste en la regulación de las bacterias para la utilización de la lactosa, cuando hay lactosa en el medio. Es lo que se conoce o lo que se nombró como operón lactosa, ¿vale? Estos científicos en los años 60 lo que hacen es estudiar en Escherichia coli cómo se modifica la expresión génica en función de la presencia o no de unos nutrientes u otros. Es decir, la expresión génica no es la misma si aparece glucosa en el medio que si hay lactosa o que si existen los dos glúcidos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí empiezan diferentes investigaciones hasta hoy en día. Como os digo, probablemente sea la forma o el mecanismo de expresión génica más conocido, ¿vale? Bueno, entonces os cuento. Por un lado, esa expresión génica, que como os digo, es lo que vamos a ver ahora, que vamos a explicar un poco más en detalle en procariotas, que es lo que se conoce como el operón lactosa. Ahora os explico en qué consiste. Y por otro lado, lo pongo aquí en la esquinina, pues en eucariotas, yo os decía que es más complejo. Bueno, existen otros mecanismos, quizá un poquito más elaborados, ¿no? Evolutivamente, pero bueno, digamos la base sería muy similar a esta. En eucariotas, pues mirad, un ejemplo en nuestro caso. ¿Cuándo se fabrica adrenalina y por qué se fabrica adrenalina? Pues solo fabricamos adrenalina cuando tenemos un peligro, cuando hay un riesgo. La adrenalina es una proteína, se cataloga hormona, pero su naturaleza es proteica. Por tanto, la expresión génica que determina la lectura de esos genes que tienen información para fabricar la adrenalina solo se leen, solo se transcriben cuando hay un riesgo. ¿Cuándo fabricamos cortisol? Pues fabricamos cortisol cuando necesitamos dar respuesta a una situación estresante. Solo se va a leer, solo se va a transcribir esa información genética, ese gen, esos genes, cuando sea necesario. Otro buen ejemplo que seguro conocéis es la insulina. La insulina es de otra proteína. ¿Cuándo fabricamos insulina? Pues fabricamos insulina cuando tenemos glucosa en sangre. Cuando hay unos receptores a nivel sanguíneo que dicen o que reconocen la glucosa, a partir de ahí, ¿vale? El páncreas, con la información genética que tienen sus células, que tienen esos genes determinados, que tienen la información para fabricar insulina, se ponen a transcribirse y a traducirse y empiezan a fabricar insulina, que como ya sabéis, actúa a nivel de diferentes células, como una llave. Abre la membrana, entre comillas, permite el canal, abre el canal y hace que la glucosa pueda llegar a la célula intracelular. Por tanto, solo vamos a fabricar ciertas sustancias cuando sea necesario. Es decir, solo transcribimos esa información genética cuando es necesario, ¿vale? Bueno, pues vamos entonces con el operón lactosa. Os voy a decir un poco qué va ocurriendo en cada uno de los casos, ¿vale? Yo os decía que este operón se estudia fundamentalmente utilizando esa bacteria que ya conocemos, que es Escherichia coli, ¿vale? Y lo que se observa es cuando se descubre, bueno, una bacteria procariota, ¿vale? Con su membrana, con su pared celular, y el interior tiene un cromosoma circular, ¿de acuerdo? Bien, ellos lo que observaron es que si estudiaban
ese ADN de esa bacteria, observaron que algunos genes estaban controlando el uso de la lactosa. Si nosotros cogemos, digamos, ese trocito, ¿vale? Esa secuencia de nucleótidos, que por cierto, es importante esto, que no es lo mismo, recordad, un nucleótido que una base nitrogenada. Si recordáis, una base nitrogenada, decíamos que podían ser púricas superimidínicas, ¿vale? Hablábamos de adenina, esto es recordatorio, guanina, citosina y timina, en el caso de ADN, y añadíamos uracilo, ¿vale? Que sustituía a la timina en el caso de ARN. Estas son bases nitrogenadas. Recordad que un ácido nucleico, como ADN-ARN, estaba formado por una pentosa, ¿vale? Dentro de los detalles, que estaba unida en su carbono 1 a una base nitrogenada, ¿de acuerdo? Veíamos aquí la presencia del H o del OH que determinaba la existencia de ribosa o de escosirribosa, y aquí, bueno, pues tendríamos aquí, más o menos así rápido, el ácido fosfórico, ¿sí? Vale, este conjunto es un nucleótido. En ocasiones, porque os digo que esto es importante, ¿vale? Que no nos equivoquemos, porque a veces, ya os digo, utilizo yo para referirme a un nucleótido y lo identifico, lo nombro con la base nitrogenada, pero recordad que los nucleótidos eran aquel que tenía como base nitrogenada adenina, se denominaba adenosin monofosfato o 5-fosfato. Si tenía citosina, era citidin 5-monofosfato. ¿Que tenía uracilo? Uridin 5-monofosfato, ¿vale? Guanosin, ¿qué ocurre? Que muchas veces cuando hacemos una explicación, lo que estamos dando del ADN o del ARN, hablamos, por ejemplo, imaginad que hacemos una secuencia de nucleótidos, ¿vale? Imaginad, bueno, pues aquí estarían los nucleótidos, cada uno de ellos. Pues a veces, cuando indicamos el nucleótido, pues solo ponemos la letra, ¿no? Que identifica ese nucleótido, ¿sí? Decimos adenina, guanina, citosina. Ya, realmente el nucleótido se llama adenosin 5-monofosfato. Guanosin, ¿de acuerdo? Eso que lo tengáis en cuenta. Bueno, dicho esto, recordatorio, para que no se nos olvide y no nos equivoquemos, como no digáis que el profe os confunde, pues está. Vale, venga, vamos entonces. Imaginad que yo cojo esa secuencia, ¿bien? Es decir, cogemos, o en su momento se cogió esa secuencia del ADN de la bacteria, de Escherichia coli, y vemos que existe una serie de nucleótidos en los cuales identificamos que hay una serie de genes que llevan información para fabricar unas enzimas, se llama gen 1, gen 2, gen 3. Estos son los que se conocen como genes estructurales. Y como os digo, esta secuencia, ¿vale? Esta secuencia lleva información para fabricar un ARN mensajero, ¿vale? Realmente esto, como se transcribe junto, realmente lo que se hace es se fabrica un único ARN mensajero, ¿vale? Y luego esto se traduce. Y se traduce, y recordad que en bacterias los ARN mensajeros son policistrónicos, por tanto, lo que hace es que este ARN mensajero, esta secuencia, lleva información para fabricar una proteína, que la podemos llamar proteína 1. Esta secuencia de aquí lleva información para fabricar una segunda proteína, que lo podemos llamar proteína 2, y este fragmento de ARN mensajero lleva información para una proteína 3. Estas tres proteínas, vamos a ver ahora que en este operón, son las que van a permitir que la bacteria pueda utilizar lactosa. Imaginad que en el medio existe lactosa. ¿Vale? La lactosa, recordad que era un disacárido, formada por galactosa y glucosa, que se unían, ¿vale? A través de un enlace glucosídico. Bien, estas proteínas, estas enzimas concretamente, lo que van a hacer es, bueno, hacen varias funciones. Una es permitir que la lactosa acceda al interior de la célula, y también romper la lactosa, como os digo, ese disacárido en dos monosacáridos, glucosa y galactosa. Estas son las enzimas, ¿vale?, que hacen todo eso, y la información para fabricar esas enzimas están en estos genes estructurales. Bien, además de eso, recordad que ¿quién transcribía
Este proceso que os ponía aquí es la transcripción. Y este proceso de ARN mensajero a proteína, recordad que era la traducción. ¿Quién llevaba a cabo el proceso de transcripción? ¿Qué enzima? Es decir, ¿qué enzima transformaba ADN en ARN mensajero? Pues recordáis a la ARN polimerasa. Bien, esa ARN polimerasa necesitaba reconocer una secuencia de nucleótidos, ¿vale? Realmente eran varias secuencias, que lo conocíamos, lo determinábamos como promotores, ¿sí? Bueno, pues hay una secuencia que es el promotor y que la ARN polimerasa, para identificar y transcribir esos genes, necesita identificar, ¿sí? Esos promotores los pongo así en naranjita, que sería esa secuencia de nucleótidos. Vale, además de eso, tenemos lo que se conoce como el operador, que sería otra secuencia más arriba de los genes a transcribir. Y esto es el operador. Y lo pongo, por ejemplo, en verde. Esta secuencia. Ahora os cuento qué hace el operador, ¿vale? Operador. Y luego tenemos también, aguas arriba, tenemos otra secuencia que es lo que se llama la secuencia inductora. Perdón, represora. Olvidaros, inductora, represora. ¿Vale? Ahora os cuento. Esta secuencia lleva información para fabricar un ARN mensajero que a su vez me va a permitir, a través de la traducción, fabricar una proteína. Esa proteína es una proteína represora. ¿Vale? Proteína represora. Si queréis, pongo por ejemplo en moradito, pongo esa secuencia, ¿vale? Reguladora también a veces, ¿vale? Secuencia represora, reguladora también la podemos llamar. Reguladora. Vale. Entonces, os cuento. Mirad, pongo la ARN polimerasa en color rojo, ¿vale? Mirad, bueno, la ARN polimerasa, si recordáis, lo que hace es transcribir este ADN en ARN mensajero, ¿vale? Que sería este de aquí, 5'3'. Entonces, ese ARN polimerasa, aunque lo pongo en rojo, se ve un poquito mal, pero bueno. La ARN polimerasa lo que va a hacer es reconocer, ¿vale? Unirse a ese promotor, reconocerlo, y una vez que lo reconoce empieza a leer desde el primer nucleótido y empieza a transcribir. Si recordáis, pues donde había adenosin monofosfato mete uridin monofosfato, donde hay citidin guanosin, donde hay timidin adenosin y así, ¿vale? Y al final fabrica el ARN mensaje. Bien, ¿qué ocurre? Pues mirad, evolutivamente las bacterias, en general los seres vivos, han visto priorizado el uso de glucosa, que es un monosacárido, frente a la lactosa. Por tanto, una bacteria como Escherichia coli, siempre que haya glucosa en el medio, no va a utilizar lactosa, ¿vale? Ellos dicen, bueno, entre comillas, ¿no? Tengo un nutriente que es un monosacárido que yo no necesito fabricar proteínas para romperlo, porque es capaz de acceder a las células sin ningún problema, ¿vale? Y ahí lo podemos catabolizar. Por lo tanto, cuando hay glucosa, no se produce esa fabricación de estas proteínas, ¿vale? Porque, digamos, prioriza el uso de la glucosa frente a la lactosa. Por tanto, ¿qué ocurre con este operón cuando existe una concentración muy alta de glucosa y no tenemos lactosa? La concentración es muy bajita. Lógicamente, pues ¿para qué vamos a fabricar estas enzimas si no tenemos lactosa o hay muy poquito, y si encima tenemos glucosa, que es un monosacárido muy fácil de utilizar, que nos da mucha energía? Vale, pues ocurre lo siguiente, mirad, este gen se está expresando continuamente, lo que es la secuencia reguladora, ¿vale? Ese gen regulador, por decirlo así. Por tanto, siempre está transcribiendo un ARN mensajero que va a dar lugar a través de la traducción a una proteína represora. Bien, mirad, la proteína represora tiene la función de unirse, y la voy a pintar, mirad, la voy a pintar así, ¿vale? Esto sería la proteína represora. Tiene la capacidad de unirse
al operador. De manera que al unirse al operador ocurre lo siguiente, se une al operador y impide que la ARN polimerasa, que es la enzima que va a transcribir estos genes que van a fabricar estas enzimas, no puede reconocer la secuencia promotora y por tanto no puede transcribir esos genes, no se puede traducir, por tanto estas enzimas que lo que hacían, entre otras cosas, es una, permitía que la lactosa entrase a la célula y otra, que esa lactosa fuese digerida para conseguir dos monosacáridos como son galactosa y glucosa, pues no están presentes, no se sintetizan. Por tanto, ¿qué es lo que hace la bacteria? Utilizar la glucosa, que es mucho más sencillo y encima no gasta la energía que determina la transcripción y traducción de esa información, de esos tres genes estructurales. Por tanto, estas enzimas, en esas condiciones, vale, ¿qué ocurre en caso de que exista o no sea, digamos, poca glucosa, porque se haya agotado, la bacteria ha utilizado toda la glucosa que había en el medio, y ahora tenemos que en ese medio hay una gran cantidad de lactosa? Bien, pues nada, ahora esa bacteria se va a nutrir, va a sacar energía a través de ese disacárido. Vale, ¿qué ocurre entonces aquí en este operón? Pues ocurre lo siguiente, como os decía, esta secuencia reguladora siempre se está expresando, por tanto la proteína represora siempre está sintetizándose, siempre está presente. Esta proteína represora, como hemos dicho en el caso anterior, se va a unir al operador, ¿vale? Y bloquear la RNA polimerasa. ¿Pero qué ocurre? Pues que ahora sí que a la bacteria le interesa fabricar esas tres enzimas para catabolizar la lactosa, ¿vale? Romperla en galactosa y glucosa. Que la pongo en marrón. La lactosa, imaginad que en el medio hay lactosa, actúa lo que se conoce como un inductor. ¿Qué es eso? Recuerdo, la lactosa vale así. Mirad, esa lactosa, cuando está presente en el medio, lo que va a hacer es unirse a esa proteína represora y la bloquea. Se une a ese centro regulador y la bloquea. Al bloquearla, esa enzima sale, ¿vale? Sale fuera, se separa del operador, estaría ahí, ¿vale? Separadina. ¿Y qué ocurre si desaparece de ahí? Pues lo que ocurre es que ya la RNA polimerasa tiene la capacidad de reconocer esa secuencia promotora y es capaz de transcribir esos genes estructurales, de manera que entonces fabricamos las tres enzimas que me van a permitir catabolizar la lactosa. ¿Sí? A partir de ahí sacar energía de esos dos monosacáridos. Este sería un poco el operón. Ya veis que cambia un poco las condiciones, lo que va ocurriendo en presencia de que haya cada uno de estos glúcidos. Es verdad que existe también otra manera de regular este operón, que es a través de lo que se llama el AMP cíclico. El AMP cíclico lo que va a hacer realmente va a actuar como activador de la RNA polimerasa. De manera que, por ejemplo, cuando hay mucha glucosa, este AMP cíclico está bajito y la RNA polimerasa, además de bloquearse a través de la proteína represora, este operador, y que no se haga esta transcripción, la RNA polimerasa no estaría activa, ¿vale? Porque digamos que al no haber AMP cíclico, esta estaría bloqueada, ¿vale? De ello sería un doble bloqueo. La proteína represora que se une al operador y impide que la RNA polimerasa reconozca el promotor, pero es que realmente en esas condiciones en las que hay mucha glucosa, el AMP cíclico, al no estar unido a la RNA polimerasa, estaría bloqueada, ¿vale? Estaría inactiva. Vale, ¿qué ocurre en este último caso, como hemos visto, en el que ya no hay glucosa y hay mucha lactosa? Pues que los niveles de AMP cíclico aumentan mucho. Si aumentan mucho, ese AMP cíclico se une a la RNA polimerasa, la activa y es capaz de, una vez que proteína represora se ha bloqueado, se han inhibido gracias a la presencia de lactosa, pues esta es capaz de unirse al promotor y transcribir sus genes estructurales para dar lugar a esto, ¿vale? Por tanto, digamos, habría dos mecanismos. ¿Que hay gran concentración de glucosa? Pues la concentración de AMP cíclico es baja, por tanto, la RNA polimerasa estaría bloqueada, no nos hace falta. ¿Que hay poquita glucosa? Pues la concentración de AMP cíclico estaría alta, activaría la RNA polimerasa que permite la transcripción de esto para que luego se lleve a cabo la traducción a nivel ribosomal. ¿Vale? Pues esto sería un poquito el operón lactosa. Como os digo,
Primer operón que se conoce, años 60 más o menos, Jacob y Monod, dos científicos que estudian Escherichia coli y detectan cómo las bacterias, en general, esta especie en concreto, son capaces de catabolizar, ¿vale? Estos glúcidos y cómo se regula la expresión génica. Repito, los seres vivos regulamos esto a nivel de la transcripción, porque si no transcribimos todo lo demás no se lleva a cabo, esa regulación se lleva a cabo, como os digo, a través de la transcripción o a nivel de la transcripción y hace que el gasto de energía sea siempre muy controlado. Os decía también que en eucariotas los sistemas son un poquito más complejos, pero digamos el objetivo final es regular a nivel de la transcripción el gasto de energía. ¿De acuerdo? Pues chicos, esto sería un poco el operón lactosa. Vamos con los tipos de mutaciones y como os digo, sería ya la última parte de este apartado de genética. Chao. Vista la regulación de la expresión génica, pues el último punto de este tema sería, como ya os decía antes, las mutaciones. Las mutaciones, bueno, se acuña ese término a principios del siglo XX, en el que se identifica o se define como aquellas alteraciones en el material genético que son identificadas en el fenotipo. Hoy en día no tiene por qué, ¿vale? Hoy en día, digamos, se define como cualquier alteración en el material genético o ADN. ¿Por qué ha cambiado esa identificación, ¿no? Esa manera de definirlo? Porque, bueno, hoy en día, con toda la ingeniería genética, con toda la genética en general, ¿vale? Con todas las técnicas que tenemos a nuestro alcance, podemos identificar mutaciones a pesar de que estas no tengan un efecto en el fenotipo, ¿vale? Pero sí que podemos identificar esas mutaciones, esas alteraciones en el genotipo. Veremos que hay diferentes tipos de mutaciones, ¿vale? Algunas de ellas con consecuencias graves y otras, bueno, pues que a veces pasan desapercibidas, ¿no? Que conocemos como mutaciones silenciosas. Es importante, chicos, que diferenciamos entre las mutaciones que ocurren en las células somáticas y en las células sexuales, ¿de acuerdo? Mirad, cuando una mutación ocurre en una célula somática de una persona por diferentes motivos, ya veremos luego, puede ser un agente físico, químico, biológico, pues esa mutación pues, puede determinar una alteración grave o no en el ser vivo, en ese ser vivo que ha sufrido la mutación, pero en principio eh, no va a ocurrir nada más. ¿Por qué digo esto? Porque, como ya sabéis, las células somáticas que sufren una mutación no van a ser transmitidas a la descendencia. Por tanto, una mutación que ocurre en una célula somática, soma, cuerpo, de un individuo no la transmiten, ¿vale? No es hereditaria. En cambio, si la mutación la poseen las células sexuales, sí que va a poder ser transmitida a la descendencia. Por tanto, esa mutación, esa alteración que puede causar una enfermedad va a ser, como os digo, transmitida a la descendencia. Vale, eso por un lado. Entonces vamos a ver las mutaciones génicas o puntuales. Hay lo que se clasifica mutaciones génicas o puntuales, mutaciones cromosómicas o genómicas. Vamos a ver en función del grado de afección, pues veremos cómo se clasifica. La primera de ellas son lo que se llama las mutaciones génicas, ¿no? Que dice, bueno, son las mutaciones en sentido estricto porque afectan a nucleótidos concretamente. Existe, que ya vemos en el proceso de replicación, existe un mecanismo a través de exonucleasas, que son enzimas que lo que hacen es, digamos, corregir errores durante la replicación del material genético de ADN. Es decir, esas ADN polimerasas que van introduciendo nuevos nucleótidos para formar copias del material genético, a veces cometen errores y esas exonucleasas lo que van a hacer es corregirlos. ¿Qué ocurre? Que si el grado, el nivel de error o la frecuencia de error es muy alta, pues esas exonucleasas no tienen la capacidad de corregir todos los errores y empiezan a haber mutaciones. Por eso, a lo largo de nuestra vida, cada vez, digamos, como cada vez vamos duplicando más material genético, a medida que vamos cumpliendo años, pues más duplicaciones hacemos. Lógicamente, pues digamos, el riesgo o la probabilidad de mutaciones en nuestro ADN pues es cada vez mayor. Por eso vamos acumulando mutaciones. Algunas de ellas no causan ningún problema, otras sí. Vale, ¿cómo clasificamos a las mutaciones génicas o puntuales? Bueno, pues puede ser por diferentes motivos, es decir, puede ser que que ocurra un cambio en un nucleótido porque se cambia uno por otro, es decir, una letra por otra, ¿vale? Y acordaos, ¿no? Que hablábamos de los nucleótidos, la diferencia con las bases nitrogenadas. Imaginad que nosotros en una secuencia tenemos un adenosin 5 monofosfato, 5 fosfato. Lógicamente, si esa adenosin esa
esa base es sustituida por cualquier otra, pues hablamos de mutación. Si esa base es sustituida por una, por ejemplo, imaginad, ¿no? La base purina es una, perdón, la adenina es una purina, es una base púrica, y la guanina también, sí que se cambia entre ellas, ¿vale? Hablamos de transición, es decir, si se cambia una púrica por otra púrica, transición. En cambio, si tenemos una púrica y se sustituye por una pirimidínica o al revés, una pirimidínica es sustituida por una púrica, hablamos de transversiones, ¿vale? Es decir, por ejemplo, una ADN polimerasa, en vez de meter, o una RNA polimerasa en la transcripción, en vez de meter la base que le corresponde, mete otra. En función de cuál meta, pues hablamos de transiciones o transversiones, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que en función de esos cambios puede haber, digamos, tres consecuencias. Una es que esa mutación tenga un sentido erróneo, es decir, al cambiar la base del triplete, es decir, ese nucleótido, se origina un triplete que codifica un aminoácido diferente. Os he puesto esto aquí. Imaginad que una base con un triplete es sustituido, imaginad por ejemplo estamos transcribiendo, y en ese proceso en vez de meter una UAU, uracilo adenina uracilo, que determina, codifica para el aminoácido tirosina, esa última base, ¿vale? Ese último nucleótido, se sustituye ese uracilo por una adenina, ¿vale? Veremos que esto va a originar una mutación sin sentido, ¿vale? Que es la siguiente que tenemos aquí, que sería esta de aquí. Es decir, cuando modificamos una base, lo que ocurre es que llegamos a un codón de stop y eso, en el proceso de traducción, acordaos, si nosotros a mitad de la secuencia encontramos un codón de stop, la proteína deja de sintetizarse. Si la proteína no está completa, su estructura no es correcta y por tanto no es funcional, por tanto aparece una mutación con una consecuencia. Imaginad lo siguiente. Nosotros tenemos este triplete, AAU, ¿vale? Imaginad que por una mutación se cambia a AGU, es decir, se modifica este segundo nucleótido. Por tanto, ¿qué ocurre entonces? Que cuando vayamos a traducir la proteína, donde debería haber asparragina, tenemos serina. Eso es lo que conocemos aquí que decíamos como con sentido erróneo. Es decir, el aminoácido que se va a codificar es diferente porque ese cambio en esa base va a tener una consecuencia importante. Luego las mutaciones sin sentido que nos van a dar un codón de stop graves por lo general porque esa proteína no va a ser funcional. Y luego tenemos las mutaciones silenciosas. Y esto viene ahí, lo que dice es que el código genético, una de las propiedades es que es degenerado. Imaginad lo siguiente, tenemos esta secuencia y el último nucleótido es sustituido, es decir, ese uridín monofosfato por citidín monofosfato. Pues mirad, cuando es traducido este mensaje y es leído este codón, si hay una mutación, ¿vale? Inicialmente ese codón determinaba, o ese triplete determinaba la codificación para el aminoácido serina, y cuando ocurre esta mutación y este cambio de nucleótidos, vemos como este triplete también codifica para serina. Por tanto, aquí esta mutación es una mutación silenciosa, es decir, no tiene consecuencias, ¿vale? Este se permite gracias a lo que decía ahora, y es que el código genético es degenerado, y eso determina que más de un codón determine para el mismo aminoácido. Bien. Vale, como os imagináis, esas mutaciones silenciosas pues no tienen una consecuencia en nuestro organismo. Vale, pero ¿qué ocurre? Que además de una sustitución de una base, pues también se pueden dar inserciones o deleciones, que también esto es muy grave. Imaginad una secuencia, ¿vale? Una secuencia que tiene pues citosina, adenina, timina, ¿vale? ¿Pero qué ocurre? Pues bueno, pues que mirad que entre la adenina y la timina pues han introducido otras dos bases, o mejor dicho, otros dos nucleótidos, ¿vale? Para no equivocarnos, otros dos nucleótidos. Esto sería una inserción. ¿Qué ocurre? Que cuando se va a leer esto después, cuando se vaya a traducir este mensaje, transcribir y traducir, veremos cómo la secuencia de esa proteína es diferente por esta alteración. También puede ser que, por ejemplo, veamos cómo aquí, en esta secuencia, imaginad después de la citosina, va adenina, timina, citosina. Imaginad que desaparecen estas dos bases, como vemos aquí. ¿Qué ocurre? Bueno, pues por lo mismo, esto va a tener una consecuencia en la proteína que vamos a formar. Y esto, seguro, tanto esto, una adición, ¿no? O inserción, o una supresión, ¿vale? O delección, que también se llama, pues va a generar una consecuencia, seguro, en la actividad de esa célula. Vale, esto en cuanto a las mutaciones génicas o puntuales, ya ves, simplemente es una alteración de una base porque sustituye una por otra, porque se añaden de más o se añaden de menos, ¿vale? Bueno, vamos con las cromosómicas. Con este apellido, pues bueno, os podéis imaginar que estas mutaciones no afectan solo
puntualmente a un gen o a un nucleótido de un gen, ¿vale? O a varios nucleótidos, sino que afectan a nivel de un cromosoma. Y en función de eso, pues bueno, os he puesto aquí esta imagen. La primera alteración cromosómica, primera mutación cromosómica es que imaginad, tenemos aquí un cromosoma y puede ser que en su replicación se elimine parte de esa información genética. Por tanto, se elimina esto que veis aquí y el cromosoma resultante es este. ¿Qué ocurre? Pues aquí perderemos seguramente varios genes. La célula resultante de aquí que va a llevar este cromosoma no va a tener esos genes y por tanto va a carecer de ciertas funciones. Por tanto, como podéis también daros cuenta, esto es algo muy grave. Las duplicaciones es simplemente que un fragmento de un cromosoma es leído, es replicado dos veces, de manera que ese cromosoma es mucho más largo, y esto puede también tener unas consecuencias. Recordad cuando hablábamos de la aneuploidía, por ejemplo, como el síndrome de Down, hablábamos de que los cromosomas tenían que estar en el número determinado, en nuestro caso la dotación cromosómica es 2n igual a 46 y tenemos que tener 46. Y es tan malo tener 45 como tener 47, no por tener más información genética es mejor. Por tanto, las duplicaciones tampoco generan ningún beneficio, ¿vale? Es un error en la copia, probablemente en la replicación de los cromosomas. ¿Qué ocurre también a veces? Pues que se pueden dar las inversiones, es decir, aquí tenemos una secuencia de genes y esos genes se van a, digamos, a cambiar su posición. Si imaginas que esto es el gen 1, esto oscuro, gen 2 y gen 3. Pues el gen 1 ahora aparece aquí, el gen 2 estaría aquí y el gen 3 viene aquí. Por tanto, la secuencia génica va a cambiar. Si nos damos cuenta y recordamos un poquitín lo que veíamos antes en el operón lactosa, si la secuencia de los genes se modifica, puede tener una consecuencia muy grave. ¿Por qué? Porque los genes que se van a transcribir y luego a traducir y formar una proteína puede ser que no sean los correctos. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué puede darse también? Bueno, pues inserciones. ¿Qué puede pasar? Pues mirad, aquí tenemos un cromosoma, ¿vale? Y puede ser que un fragmento de un cromosoma, como por ejemplo nos marcan este cromosoma, que sería el número 4, ¿vale? La pareja 4, pues hay un fragmento que cambia y se inserta en uno de los cromosomas, en una de las cromátidas del cromosoma 20. Y el resultado sería este. Esto es lo que se conoce como una inserción, es decir, un fragmento de un cromosoma se introduce en el otro. ¿Qué ocurre? Pues van a ocurrir dos cosas. Una, que cuando se vaya a leer esta información, cuando vamos a ir a este tomo de esa enciclopedia para conseguir esa información para fabricar una proteína no va a estar, en cambio va a estar aquí. Probablemente aquí no sea útil, no se vaya a leer, ¿de acuerdo? Bueno, y por último tendremos las translocaciones. Y en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues que un fragmento de un cromosoma se sustituye por otro de otro, ¿vale? Esto puede ocurrir dentro de la misma pareja, ¿vale? También puede ocurrir dentro del mismo cromosoma. Aquí si os fijáis, por ejemplo, es intercromosomal esa translocación, es decir, ocurre entre cromosomas de diferentes parejas. Aquí vemos cómo este fragmento del cromosoma 4 y este del 20 se intercambian. Este fragmento va al cromosoma 4 y esto va aquí. Fijaos cómo queda, ¿vale? Es una translocación. Aquí probablemente también estas alteraciones en estos cromosomas o en la estructura de estos cromosomas tengan una consecuencia. Ya veis que casi todas las mutaciones en general vamos a ver que tienen consecuencias. Lógicamente es lógico pensar que una mutación genómica, como vamos a ver ahora, o cromosómica, es posible que tenga un efecto, una consecuencia mucho mayor que una puntual, ¿vale? Una génica. Pero todas las mutaciones al final, lo más habitual es que generen un problema. Tenemos también que pensar una cosa, es que a lo largo de la evolución ha habido mutaciones que han sido beneficiosas y han sido seleccionadas por la selección natural, vaga la redundancia, de manera que ha habido organismos que han sido capaces de obtener un beneficio, ¿de acuerdo? De ahí que veremos luego que también es verdad que las mutaciones originan variabilidad. A veces son negativas, otras veces son silenciosas y a veces es verdad que pueden originar un beneficio para ese organismo que las sufre. Pero bueno, vamos con el último tipo de mutaciones, que son las genómicas, es decir, afectan a todo el genotipo, ¿vale? También se les puede llamar genotípicas. ¿Y cómo afectan? Bueno, pues tenemos dos maneras de alterar ese genotipo. Y es a través de las euploidías o a través de las aneuploidías. ¿En qué consiste una euploidía?
Pues mirad, imaginad que nosotros, como ya sabéis, tenemos una notación, nuestras células somáticas tienen una notación 2n igual a 46. Imaginad que esta dotación, en vez de ser 2n, es decir, dos copias de cada cromosoma, de cada pareja de cromosomas, tenemos tres copias. Pasamos a ser 3n, 4n o n. Cuando ocurren esas alteraciones hablamos de euploidías, ¿de acuerdo? Que aparece solo, es decir, una célula pasa de ser 2n a ser n, hablamos de monoploidías. En cambio, si pasamos de 2n a 3n, 4n, hablamos de poliploidías. En función de esa alteración hablaremos de triploidías, tetraploidías y demás. Esto ocurre, es habitual en plantas, a veces esto genera beneficios, pero imaginad en un ser humano. No es nada habitual, pero por supuesto que este organismo no es viable, ¿vale? Ese efecto no va a ser viable. En cuanto a eso, a las euploidías que veis aquí, ¿vale? Monoploidías o poliploidías. Pero también tenemos lo que es más habitual y que a veces sí que observamos en algún ser humano, que es las aneuploidías. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que hay una alteración en el número total de cromosomas. Puede ser de que en vez de 46, y hablo siempre, me refiero al ser humano, ¿vale? Nos vamos a otras especies, pues en función de la dotación que tenga, alteraciones en uno más, uno menos, dos más, dos menos. Vale, se llamaría igual. Imaginad que tenemos un organismo en el cual las células, en vez de tener 46 cromosomas, pues tienen 44. Es decir, ¿por qué? La dotación 2n igual a 46 menos 2 cromosomas. Por tanto, faltaría un cromosoma de una pareja o una pareja cromosómica entera. Hablamos de nulisomías. Esa persona, ese individuo, ¿vale? Tendría 2 cromosomas menos. Las monosomías, que estas sí que son más habituales, pues tenemos pues, 2n igual a 46 menos 1, es decir, ese organismo tendría, de sus células, cada una de sus células tendría, en vez de 46, tendría 45 cromosomas, ¿vale? Faltaría, como veis aquí, un cromosoma de una pareja. Luego tenemos la trisomía, Edwards, Patau, Down, donde tenemos, en vez de 46, pues tenemos uno más 47, ¿de acuerdo? 47 cromosomas. Y a partir de ahí, como os decía, tanto por menos como por más, tendremos alteraciones a veces muy, muy graves. Y luego las tetrasomías, en el cual tenemos dos cromosomas más, ¿vale? En vez de 46, por ejemplo, en el ser humano tendríamos 48. Vale, bueno, dice aquí que las aneuploidías se producen mediante la fusión de un gameto normal con otro que posee pues uno de menos, uno de más, dos de más, dos de menos, ¿vale? Es lo habitual. Lo normal no es que los otros gametos estén dañados, sino que suele ser uno. Recordad que estas alteraciones normalmente aparecen cuando vamos, iba a decir madurando, más bien envejeciendo, ¿no? El riesgo de que una embarazada pueda tener una pareja, mejor dicho, pueda tener un bebé con alguna aneuploidía viene en una relación directa con la edad de esos individuos, ¿vale? De los padres. Es decir, no siempre, por supuesto, pero sí que es verdad que el riesgo de que pueda aparecer alguna de estas mutaciones aumenta muchísimo con la edad del papá y de la mamá, ¿vale? Bueno, las causas de las mutaciones, es decir, ¿por qué ocurren mutaciones génicas, mutaciones cromosómicas o genómicas? Pues las cosas pueden ser muy diversas. Lo más habitual es que existan o estemos en contacto habitual y diario con diferentes agentes mutagénicos que se llaman, es decir, agentes que pueden causar mutaciones. Y eso lo más habitual es que sean esos agentes que sean físicos, químicos y biológicos. Agentes físicos, bueno, hablamos de reacciones ionizantes y no ionizantes. Son al final reacciones, mecanismos físicos como pueden ser, por ejemplo, reacciones ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Se habla también, por ejemplo, ¿no? de las reacciones de andar por casa de microondas, ¿no? También, que, bueno, no hay estudios claros, pero sí que hay investigaciones que dicen que puede haber alteraciones en nuestro genoma. Por tanto, bueno, esos serían agentes físicos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a la playa, ¿no? O estamos en nuestro jardín, hace un día de sol y no tenemos en cuenta las medidas protectoras, ¿no? Como puede ser la crema solar. Ese protector solar, ya sabéis que por debajo de 20 no es útil y bueno, debemos echarnos un factor de protección solar por encima de 20. Todo lo que sea por debajo, chicos, no es útil y mucho menos a veces que hay personas que podéis ir a la playa y usan aceites. Para nada, es una locura. Porque bueno, las cremas protectores con ese factor de protección lo que están haciendo es, digamos,
bloquear o al menos reducir la incidencia de radiaciones ultravioletas, fundamentalmente la A, sobre nuestra piel. Y eso lo que va a hacer es evitar que puedan aparecer tumores en la piel o melanomas, ¿de acuerdo? Recordad también que bueno, la incidencia de la radiación solar es acumulativa. Es decir, a lo largo de la vida vamos acumulando cada vez más radiación que va incidiendo y si no tomamos las medidas oportunas, pues toda esa radiación va originando alteraciones en el ADN y muchas veces esas alteraciones, esas mutaciones que se van acumulando pueden originar en un momento dado que, que pueda aparecer un melanoma, que puede aparecer tanto en personas de piel clarita como piel morena, ¿de acuerdo? Así que hay que tener cuidado y no vale pensar que por ser moreno no hay que usar crema. No es lo mismo ponerse moreno que desarrollar un melanoma, ¿de acuerdo? Es decir, se pueden dar las dos cosas, por eso aquella gente que, bueno, pues que nos pongamos al sol es importante que usemos la protección. Nos vamos a poner morenos igualmente, pero tardaremos un poquito más, bueno, es posible, pero es fundamental porque, bueno, cuando aparece ya una mutación que origina un melanoma, pues hay que empezar a tratarlo y a veces pues tiene un mal pronóstico. Vamos entonces con los químicos. Bueno, hay multitud de sustancias químicas que pueden originar, tienen la capacidad de originar alteraciones en el ADN. Desde los benzopirenos, acrilamidas, que pueden aparecer, por ejemplo, en alimentos que se han cocinado mucho, que se han tostado mucho, por ejemplo, es habitual en el pan, en la carne. Cuando los cocinamos demasiado aparecen esas sustancias negras, ¿no? Esas zonas negras, pues ahí aparecen sustancias que pueden generar alteraciones, por eso hay que intentar evitarlas. Estoy pensando también, por ejemplo, en metales pesados, ¿no? Como el plomo, el cadmio, el mercurio, que son metales o son sustancias, en este caso químicas, que pueden originar también alteraciones. Eh, Otros como, por ejemplo, el asbestos, ¿no? El amianto, que también hoy en día, bueno, ya está prohibido utilizar en construcción y demás, pero que también puede generar mutaciones. Hay un montón, ¿vale? Probablemente si entramos en internet y buscamos, encontraremos un número importante de sustancias químicas que generan pues esas alteraciones en las bases, ¿vale? Bueno, pues eso en cuanto a agentes o sustancias químicas, que hay muchas y que es importante que las vayamos conociendo y que, bueno, sin volvernos locos, pero tengamos ciertas reservas en cuanto a su uso o a su exposición. Y por último tendríamos los agentes mutagénicos biológicos. Aquí podemos destacar fundamentalmente virus que son capaces de modificar el ADN y generar mutaciones. Uno muy característico es el del papiloma humano, que afecta tanto a hombres como a mujeres. Lo que pasa que en España, ya os he contado otras veces que solo se vacuna o solo se recomienda vacunar a mujeres, pero que también incide en menos verdad, en menos probabilidad en el hombre, pero también lo hace, ¿vale? Ese virus es capaz, existen virus que tienen un alto nivel mutagénico, otros no tanto, pero el virus del papiloma humano es, bueno, pues sí que tiene la capacidad en algunos casos de originar alteraciones, por eso durante la adolescencia la vacuna, ¿vale? Bueno, eso hasta aquí. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que veamos, os contaba yo también antes, la consecuencia de las mutaciones. Les decía que es verdad que muchas de ellas son capaces de generar problemas o tener una consecuencia negativa para ese organismo que lo sufre, pero también es verdad que las mutaciones a nivel evolutivo nos han dado una gran variabilidad y esa variabilidad ha permitido que a través de la selección natural haya habido organismos que, bueno, pues que se han podido adaptar porque tenían unas cualidades, ¿no? Que en un momento dado pues les han sido beneficiosas. Recordad que tenemos que ir siempre que podamos eliminando, ¿no? esa manera de explicarlo de una manera lamarquista, ¿de acuerdo? No es que los organismos desarrollen potencialidades o capacidades, no es que desarrollen un ADN para adquirir nuevas habilidades, sino que, bueno, cada uno tenemos nuestro ADN diferente entre nosotros, existe variabilidad y cuando hay una situación en la cual el medio ambiente nos expone a un estrés, a una presión, pues hay una selección. Y el que tiene una capacidad porque tiene el ADN que puede generar una proteína o dar respuesta a esa necesidad sobrevive y el que no es capaz de adaptarse pues muere, ¿vale? Así es como evolucionamos y cambiamos.
Y nada, chicos, bueno, pues yo creo que ya con esto pues acabamos con la genética, nos quedaría la práctica que mañana en la reunión os paso, ¿vale? Para que veáis un poco pues la diferencia entre cariotipo e ideograma y con esto terminamos ya la genética. Así que nada, un abrazo muy fuerte y hasta pronto.